So I managed to get an amazing interview with Pamela. She is a Spanish tutor of mine and a citizen of Quito, Ecuador. She and I have had many good conversations about the state of politics and prosperity in Latin America. I bring up the US angle of the equation in terms of Latin American sovereignty quite a bit with her when we talk, cuz I'm curious as to how she sees it. She's an insider, you know. She's from Ecuador. We are both privy, I've garnered from her that we are both privy to the slyness of the political media to paint certain topics in a counter democratic way. So I value Pamela's knowledge of the state of struggles in Ecuador and her humanity that wishes for a better state of things. And I think that this conversation that I'm going to play on the podcast now, and then afterwards, I'm going to speak upon, kind of the protests in Ecuador that we talk about, and, the state of crime in the country, Daniel Noboa, the president. We talk about all those topics and more in this conversation. And we talk about Venezuela as well. As of right now, November 30th, our president is doing Twitter. What's the opposite of diplomacy? Twitter war on Venezuela. So, let's get. I'll let this conversation speak for itself, and then I'll be talking about a few other things that I've learned after the conversation. I've been reading a lot today and the last few days about Ecuador. So and other things. I've been very deep into this Monroe Doctrine, and this is journalist Ben Norton. He wrote a really good article that I just restacked on Substack, and talking about the Monroe Doctrine. That's how some officials within the White House, within the administration, kind of label Trump's foreign policy right now. And they can joke about it, but it's something very heavy, something that really affects the regular person. They joke about it because they never face the consequences of their actions. Not yet. So yeah, this is a Spanish conversation. I should have prefaced that. This is a Spanish conversation. So, mind my Spanish, it should be better. I've heard Spanish my whole life. I've spoken Spanish my whole life. It's just off and on, and never truly studied the language past the age of 5. I grew up with it being my first language, but losing it through school. Predominantly speaking English in school, and then my parents were Spanish. I mean, bilingual. They learned English early on too, because they moved here in their teens. So they once the school started speaking English, then they started speaking English in the house, and then English took off. And Spanish was really something that going to other family members' houses, that's what was spoken, and that was beautiful, and it was still spoken in my house too. It's just not as often, not really taught, which it's not just environment. I should have picked it up early too, but so that I can communicate with my people better. But that's just to say that my Spanish is I'm in learning mode. I got things to learn, so it's not that great, but I managed to have a conversation, and I think a pretty good one with Pamela. I mean, she has a lot of insight and smart things to say. So yeah, I appreciate her for coming on
to the podcast, and so here we go. Here's the conversation. Bueno, Pamela, tú ya escuchaste mi podcast, entonces tú sabes que me gusta hablar de cosas de filosofía, política, todo eso. Um, Quiero preguntarte de cosas que está pasando en Ecuador. Recuerdo que el otro día hablamos de los, ¿cómo se dice? Protestas. Protestas en Ecuador. ¿Siguen en este momento? Sí, bueno, primero quiero mencionar algo. Muchas gracias por compartir este espacio y esta conversación conmigo. Y bueno, en cuanto al tema de las protestas, nuestras protestas terminaron hace algunas semanas, en las cuales nosotros tuvimos momentos muy difíciles como ciudadanos, porque básicamente el Estado se fue en contra de las personas indígenas, quienes mayormente estaban protestando porque nosotros tenemos en este momento una crisis, como tú sabes, de seguridad, hay una crisis educativa, de salud en diversos sectores. Debido a esto, la gente tuvo una protesta súper grande, especialmente en las comunidades indígenas. El impacto fue súper grande para estas comunidades y la explosión de las personas fue debido a que el gobierno subió el precio del diésel, el cual nos Mm, afecta a toda la cadena de suministro. Entonces, bueno, la gente estaba muy molesta y yo también estaba muy molesta hasta ese punto, pero las manifestaciones no fueron tan grandes como hace algunos años. Las manifestaciones fueron solamente de las comunidades indígenas, algunos de estudiantes y algunos grupos sociales, como las personas del sistema educativo. Entonces no fue tan grande y la acción del gobierno para frenar esto, pues solamente enviar a los militares a reprimir al pueblo. En consecuencia, hubo 2 o 3 muertos ujú, durante esto. Y el, am, el objetivo de la protesta era que se elimine este porcentaje que tuvo de subida el diésel, pero no tuvimos ninguna respuesta, solamente se quedó ahí. El gobierno dijo, no voy a negociar nada y no ujú, negoció nada, solo envió militares. Entonces, la situación es un poco crítica en este momento en nuestro país. Es como estamos muy divididos en cuanto a qué hace el gobierno, cómo lo está ujú, haciendo, pero la gente está como, lo está haciendo bien, lo está haciendo mal, muy dividida hasta este momento. ujú. No entendí un sesión ahí. ¿Qué protestaban específicamente? La protesta fue por varias cosas. Primero, especialmente porque el diésel subió, Ok. la gasolina subió. Ujú, Entonces, esto hace que toda la cadena de suministro de los alimentos suban de precio y que nuestra canasta básica suba el valor. Es decir, que nosotros no podamos comprar las mismas cosas porque todo va a subir su precio. Am, pero también fue una manifestación porque nuestro sistema de salud está en un momento muy malo, la situación es muy precaria en este momento. Entonces es muy difícil y también adicionalmente el tema de la seguridad, que ya hablamos sobre esto. El tema de seguridad en el país en este momento es súper fuerte. Ah, no podemos estar tranquilos generalmente en la costa del Ecuador. Quito, donde yo vivo, es un poquito más tranquilo durante el día. ujú, Durante la noche es generalmente un poquito más inseguro, pero no tanto como en la costa del Ecuador. ujú. Y eso es porque hay mucho criminales allá, como del el
narco, tema de narco en todo eso o no? ¿Hay algo diferente también? Bueno, según muchos analistas, según la policía, las investigaciones que tenemos dentro de nuestro país, hay diversos factores que afectan a toda la región costera de nuestro país. Principalmente estamos impactados por el tema de drogas, de narcotráfico. Hay investigaciones que mencionan que tenemos bandas, grupos de delincuencia organizados dentro de nuestro país, carteles de narcotráfico. Ellos han mencionado que tenemos dentro de Ecuador narcos de Colombia, narcos de México, como el cartel de Sinaloa, que están captando a las pequeñas pandillas y las están haciendo formar parte de Mm, estos carteles. Entonces, esa es una de las principales cosas. También tenemos el puerto. El puerto de Guayaquil es un punto muy estratégico porque la droga sale desde ahí hacia Estados Unidos y hacia otros lugares de manera más fácil. Entonces, esa también es un punto. Y también tenemos algo que creo que es real. Nuestro sistema de educación en este momento está en el olvido. La gente también su posición económica no es muy buena, entonces eso nos hace vulnerables generalmente a este tipo de delincuencia. Podemos ver en las noticias generalmente que los jóvenes son captados por las pandillas y las pandillas vienen ahora, están en acuerdo con los narcos, entonces ese es un problema estructural en este momento y es súper ujú, fuerte que sea sí. así. Entonces también creo que el olvido estatal a la educación, a la economía, a la cultura de la gente también ha tenido un impacto en que en nuestro país crezca tanto el tema del narcotráfico. Ujú. ¿Y cuál es el plan de, de Daniel Noboa para esta situación? Bueno, él hizo muchos ofrecimientos durante su campaña política. Él tiene 2 años ahora en su gobierno. Él mencionó en campaña que él tiene un plan que se llama el Plan Fénix, pero es un plan secreto. Entonces, Mm, nadie sabe de qué se trata este plan. Solo podemos sentirlo diariamente que no se está ejecutando porque nosotros tenemos estadísticamente nuestro país cada mes sube su tasa de criminalidad y de delincuencia. no. Entonces, no están frenando la estadística. Entonces, solamente con ese indicador nosotros podemos darnos cuenta de que no está funcionando lo que él está haciendo. Realmente casi no sabemos lo que está haciendo. A mí me gusta mucho investigar qué está haciendo el presidente por las cosas, pero todos sus Ujú, ofrecimientos de campaña política, como este plan Fénix, que es secreto, también él mencionó, vamos a equipar a la policía dándoles más autos, más armas. Ese es un problema también. La policía no tiene am, todas las armas que necesitan para ir en contra de los delincuentes. Los ujú, delincuentes tienen mejores armas que la policía. ujú, Entonces, Daniel Noboa entregó algunas cosas a la policía, pero no lo suficiente. No, no ha tenido un impacto. No fue mucho, fue en poquitos autos, UPCs, muy poquitas. Entonces, no es suficiente su trabajo hasta este momento. Yo espero que él pueda encontrar la mejor manera de mejorar este problema porque es algo que nos afecta y que sigue y sigue creciendo en la costa ujú, ecuatoriana. Afortunadamente, Quito no es tan malo, pero yo creo que si sigue creciendo, tal vez puede llegar a ser mucho más fuerte en Quito y eso me da mucho miedo. Por eso quiero que él encuentre la manera de hacer algo. O también algo que él hizo en su primer año de gobierno fue que ah, él dijo, no tengo dinero
para hacer nada para la seguridad cuando ya ganó la presidencia. Mm. Entonces voy a subir 3 puntos del IVA. Entonces en el impuesto que todos pagamos le subió 3 puntos. Entonces normalmente tuvimos el 12% de impuesto al IVA y ahora en la actualidad tenemos el 15%. Entonces estos 3 puntos fueron destinados específicamente para el área de seguridad, para comprarle las cosas a los policías, para hacer operativos, para todo el tema de seguridad. Ujú. Pero todavía no sabemos cómo se está ejecutando todo todo este dinero que están haciendo. No tenemos generalmente palabras del presidente de lo que está haciendo con estos recursos. Él está diciendo, sí, nosotros estamos trabajando con los policías, pero nosotros todavía no tenemos resultados. También no tenemos idea de lo que él está haciendo Ujú. con estos 3 puntos que se supone que eran para la seguridad en este momento. ¿Sabemos cómo consiguieron las bandas las armas? ¿Sabemos eso? Hay investigaciones que he visto que dicen que salen desde Estados Unidos. Ujú. Realmente me gustaría saber cómo salen en tu opinión, porque se supone que si salen de Estados Unidos, hay algún tipo de organización entre los delincuentes y personas estadounidenses. Ujú. Bueno, sí, creo que, y esa es un cosa que pasa en diferentes países también, como en África, bueno, los países de África o Asia, que ¿cómo se dice? Las bandas las bandas ah, consigan armas de los Estados Unidos. ¿Cómo lo consigan? Um, Típicamente hay como third parties, ¿cómo se dice third party? Como un Tercer partido, sí, un tercer partido que hace el exchange, el el negocio, intercambio. el intercambio. Y en esa manera las compañías de armas de los Estados Unidos ganan. También y empiece un conflicto en un país y después pueden armar el otro lado también en un negocio directo. Entonces, en esta manera el gobierno de Ecuador puede llamar a los estados y decir, oh, necesitamos armas para combatir, Sí, combatir los gangs. Y no sé en realidad qué está pasando en Ecuador, pero yo sé que eso es una cosa que ha pasado en diferentes países. Entonces me suena como que es algo muy curioso que está pasando eh, en Ecuador. en en el tema de armas o en el tema en general de inseguridad. Eh, en, sí, en el tema de seguridad. Oh, sí, definitivamente. Ha pasado en varios países. Sabemos que Colombia lleva con su guerra contra el narcotráfico desde hace muchos años y realmente todavía, todavía no han podido terminar con este tema. Y nosotros tuvimos también delincuencia común, pero ahora tenemos delincuencia organizada, narcos,
y no tenemos mucha experiencia en este tema, en mi opinión también. No sabemos cómo manejarlo generalmente y creo que esa fue una de las razones por las cuales ellos se expandieron en el país, porque nosotros no sabíamos cómo manejarlo, entonces tenemos problemas como Colombia en los 90 o en los 80 como carros bombas. Tuvimos carro bomba hace como un mes. Wow. Hemos tenido dos hasta este momento, entonces es como una película de narcos, casi como Pablo Escobar, básicamente, en Ujú. sus años. Y es como, es muy loco porque tú piensas como, oh, no, me parece que es ficción, generalmente creo que hay un poco de exageración, pero no, esto todo es real porque yo veo las noticias comúnmente diariamente en mi país y son noticias súper fuertes, entonces, pero que no se habla también. Y aquí hay otra cosa que quiero mencionar. Ujú. Am, si nosotros tenemos mucha delincuencia, pero también la prensa no está mencionando muchas de esas cosas o hay una tergiversación de la información en cuanto a eso. Y yo prefiero analizar los dos, los medios comunes como la televisión y también los medios alternativos para tener otro punto de vista y estar mejor informada. Creo que eso es Muy mejor, importante. estar Sí, muy informados de los dos lados para tener mi propia conclusión y mi propio criterio acerca de varios y diversos temas. sí, sí, es muy importante. ¿Tú sabes un poquito del cuál es la trayectoria del Daniel Navoa? Trayectoria. Trayectoria, trayectoria. La trayectoria política Política o o negocios. Oh, negocio. bueno, sí, yo he leído sobre él. No sé todos los detalles, pero sí cosas importantes. Él es el hijo del hombre más rico del país. También fue candidato a la presidencia, se llama Álvaro Noboa, su papá, y él es el hijo. Y yo creo que cuando él empezó a ser candidato, también yo pensé en ese momento. Me pareció una buena opción porque su perfil fue muy bueno. Es como hombre joven, estudió en Harvard, tiene conocimiento en manejar negocios. Es algo muy diferente a la administración pública, pero al menos una idea, en mi Ujú, opinión. Pero sí, yo pensé en el momento, "Ah, no sé mucho sobre él. Él fue asambleísta también. Antes de ser presidente, él trabajó en la asamblea, en donde no tuvo mucha relevancia, no fue muy popular. Yo no lo había visto realmente mucho en la asamblea y a mí me gusta mucho la política. No fue muy destacado en ese momento, pero creo que su personalidad en ese momento de joven, también mucha gente dijo que era muy guapo, ujú, entonces él pudo captar a esas personas también. Su, su discurso fue muy bueno en el inicio. Él dijo, no soy de izquierda, no soy de derecha, no estoy en contra del expresidente Rafael Correa, solo quiero ver a futuro y hacer las cosas bien. Entonces, su discurso, yo estaba como, ujú, de hecho, y también él tuvo como, tengo un plan para la inseguridad, que voy a ejecutarlo muy bien. Él tuvo un video donde la policía tuvo muchas cosas muy modernas, como armas y mucha tecnología. ujú, Y me pareció muy interesante y no voté por él, pero yo pensé, oh, tal vez no es tan malo. Yo analicé su perfil y bueno, por la experiencia que no tiene dentro de la administración pública, pensé que no fue buena idea, yo no lo elegí, pero tal vez yo pensé en algún momento, tal vez él va a ser un buen presidente, pero realmente en 2 años ha decepcionado a muchas personas.
especialmente en mi familia. ¿Sabes qué? Mis primos, mis tíos, todos votaron generalmente por él. Y bueno, ahora ellos han cambiado un poquito su opinión. Ujú. Entonces, sí, por esa razón. Me recuerda a Obama un poquito. ¿Obama? ¿Por Sí, qué? joven, diciendo que miramos hacia adelante, no hacia atrás, que es algo diferente, no es de derecha. Él sí decía que es de izquierda, pero decía que él fuera algo nuevo, diferente, y no. ¿Tú piensas que Obama no hizo una buena gestión cuando él fue presidente? Yo no sé mucho cómo estuvo su gestión. No, no me gustó que decía Obama después del el crash económico, La la, caída económica. la caída económica. um, Él podía a poner los, ¿cómo se dice? Directores ejecutivos de los bancos o de las empresas que bankrupted the country, ¿cómo se dice? Bankrupted the country. Quebraron el país. Sí, pero no hice nada a ellos y también ¿cómo se dice? Expanded the wars, expandió las guerras, sí. Fue el mismo cosa como Suena. Bush, en mi Eso no suena opinión. bien, pero sabes cómo mi perspectiva desde Latinoamérica y un poco, puede ser un poco ignorante a cómo se vivió en Estados Unidos, pero ante mí, que yo he leído cosas sobre él parecía que él fue un buen presidente y fue como mayormente bien, pero yo con total desconocimiento. Solo yo puedo recordar algunos detalles, su esposa también, trabajando en algunos temas sociales, también fue muy importante, Michelle Obama. Ujú, Entonces, sí, yo puedo recordar eso sobre él y yo tengo una perspectiva positiva por alguna razón ujú. sobre él, pero probablemente sí, yo tengo mucho desconocimiento acerca de su gestión. Y bueno, él sigue popular en este país, um, pero en realidad no hizo cosas muy bueno para el país, en mi opinión, pero es algo diferente. Eh, quiero saber diferentes opiniones opiniones de qué está pasando con este ataque contra Venezuela. ¿Qué what have you heard? ¿Qué has oído de Ujú. esto? Sí, bueno, según sé, la situación de Venezuela es muy complicada en el tema político con Maduro. Definitivamente él es muy autoritario y la gente ha tenido que salir de su país tristemente. Am, entonces, pienso que las relaciones internacionales de Venezuela están manejadas muy mal, pero definitivamente también hay cosas exteriores a él. Me refiero a que también ah, no le gusta mucho a Estados Unidos. Entonces, Venezuela está básicamente sola en este momento. Hay como una restricción hacia Venezuela
y no pueden hacer negocios Ujú. con Venezuela y eso hace que su economía también se mantenga en un mal estado, en mi opinión, pero sí, normalmente he escuchado varias cosas de lo que pasa en Venezuela. Nosotros también tenemos a nuestro presidente, a Daniel, que ha mencionado cosas también sobre Venezuela y él menciona, como ya hablamos en una clase, él menciona muchas cosas como él está trabajando con narcos y se supone que según las investigaciones hay un nuevo cartel, que no tenemos todavía información sobre esto y todavía yo no sé, yo creo que hay tantas cosas que analizar en este tema que son muy difíciles, pero ¿cuál es tu opinión? Quiero saber un poquito. Bueno, ¿por qué no recibimos muchas noticias aquí en los estados imparciales sobre él, sobre Maduro y Venezuela en total? No quiero decir que él es malo o él es bueno, porque yo no sé mucho. Am, ¿Qué has oído que te hace decir que es autoritario? Sí, exactamente. Me parece un poco autoritario porque creo que ya vimos que Venezuela, mucha gente salió del país y también porque hubieron las últimas elecciones de Venezuela en donde se proclamó otra vez presidente, pero la oposición quiso contar otra vez los votos, pero ellos no lo permitieron. Y creo que en la democracia, en cualquier democracia, si tú ganaste, contar los votos otra vez porque la oposición no, no está conforme y quiere saberlo realmente. Entonces, si ganaste la elección, definitivamente creo que eso era muy necesario y él podía decir, sí, toma, aquí están las cajas con las papeletas de votación y contarlas otra vez para que todo esté muy claro, para que la gente no piense que fue un fraude o algo así. Entonces me pareció que él no lo quiso dejar hacer y por eso hay en este momento todavía países no lo reconocen como su presidente porque no contaron de nuevo los votos. Creo que eso fue un error y también yo pensé, si eso pasaría en mi país y no hay reconteo de votos, definitivamente yo estaría pensando que fue un fraude. Creo que eso fue un error. Y también porque básicamente él pone muchas reglas para las personas venezolanas. Es tristemente las condiciones de vida de las personas han sido muy malas, según las experiencias de personas que conozco, venezolanas que tienen sus familias en Venezuela, y muchas veces el dinero de Venezuela mm, tiene una inflación súper grande, creo que ahora lo están superando, pero en el comienzo de todo este problema, ellos no podían comprar las cosas ni la comida. Entonces creo que si el pueblo no se siente bien, no está conforme, no puedes darle una mejor vida a la gente y ser un buen presidente, tal vez necesitas hacer un autoexamen para ti y pensar si lo estás haciendo bien y cambiar las cosas, porque hay mucha gente que no está conforme con la gestión y podemos ver cómo están muchas cosas en muy mal estado, en paupérrimas condiciones. Entonces creo que también en ese momento, si no puedes manejar muy bien el país,
ujú, necesitas replantear tus ideas. ujú, Solamente por eso, pero yo también, yo no sé mucho cómo está la situación en este momento, tal vez tengo mucho desconocimiento de muchas cosas. También sé que hay mucha gente que vive ahí, pero tengo mis, mis mejores amigos también son de Venezuela y ellos me mencionaron como nosotros teníamos buena posición económica en Venezuela, súper bien, ujú, pero todo empezó a ser un caos. No podíamos comprar comida, comer, la educación, todo empezó a ser muy malo y el ujú. dinero obviamente muy devaluado y ellos tuvieron que salir para sobrevivir. Entonces sí, en mi opinión, eso. Sí, el problema de la inflación creo que se debe en gran medida al bloqueo impuesto por Estados Unidos, en mi opinión. Sí, sí, sí. Y eso fue lo que te dije hace rato. El bloqueo que hay para Venezuela en este momento es súper fuerte, y es una de las causas principales de su economía. Y, y yo escuché una historia diferente de los votos. Escuché que si mostraron los resultados y que la oposición no tuvo un buen desempeño, pero, Oh, ujú. pero puede que mis fuentes no sean del todo precisas, pero Sí, bueno, los medios grandes en mi país dicen que tú me dijiste que la oposición ganó y Maduro no lo dejaron a contar los votes otra los vez, votos. los votos Oh, otra bueno, vez. sí, yo no dije que la oposición ganó, yo dije que si Sí, yo ellos sé, yo no sé. estaban Ujú, conformes, ujú, debían abrir las urnas para ujú, contarlos frente a ellos de nuevo. sí. Entonces, los medios en mi país también mencionaron que no hubo ese conteo y por esa razón el presidente de mi país no lo reconoció como presidente de Venezuela. Y hay sí, nosotros tenemos una relación tensa con Venezuela. Venezuela cerró su embajada en Ecuador, entonces No, ahora no hay una embajada venezolana en Ecuador. Am, y sí, hay una disconformidad entre, entre la gente. Lo que pasa, la verdad, también yo no sé si mis fuentes son las más confiables, lo he visto en las noticias mucho, muchísimo, y también en medios alternativos. No sé si ellos lo hicieron después o algo, pero muchas personas mencionaron ujú, que por esa razón varios países no lo reconocieron como presidente. Y también el presidente Daniel de mi país no lo reconoció. Y nosotros, nuestras relaciones también no son las mejores con nuestros vecinos, tanto Venezuela como Colombia, desafortunadamente, um, en este momento. pero con la gente, ¿cómo está la relación? Como gente de Ecuador y Colombia en general. Mm, O como nosotros, no, nosotros creo que tenemos un pensamiento muy bueno de cada persona colombiana y venezolana en general. Nosotros somos hermanos, consideramos hermanos a Venezuela y a Colombia. Nosotros tenemos historia común, nosotros formamos la Gran Colombia. Entonces, ujú, en cualquier cosa, nosotros, si estamos en concursos como la Gran Colombia, apoyar a Colombia, apoyar a Venezuela y creo que en general nuestro sentimiento como personal es muy bueno sobre las personas. Obviamente tenemos problemas, pero generalmente
como personas normales, es como está bien, no Ujú, tenemos algo, pero sí la, el manejo de nuestras relaciones internacionales también no ha sido muy bueno en este momento del presidente. Recuerda que también yo mencioné que nosotros rompimos relaciones con México, también Venezuela rompió relaciones con Ecuador. ujú, Entonces, eso refleja que nuestras relaciones internacionales no están tan bien manejadas en este momento. Estuvimos a punto de tener problemas con Rusia también por un problema que se solucionó afortunadamente, entonces ahora no hay problema, pero sí, es un poco fuerte. Y yo ujú, creo que cada presidente de cada país necesita manejar muy bien como las relaciones con cada país, porque es muy importante. Nosotros como Latinoamérica necesitamos estar unidos, am, am, porque nosotros tenemos mucha historia, muchas cosas similares, somos hermanos. Nosotros consideramos hermanos generalmente a las personas de toda Latinoamérica, porque compartimos historia, idioma, comida, muchas cosas muy similares entre nosotros. Entonces, sí, pero nuestros gobernantes a veces no lo hacen muy bien. ujú. ¿Cuál es su opinión sobre China y su creciente economía? De China, oh, China es un país muy grande, es una potencia. Es emergente en este momento. Sabemos que Estados Unidos es el rey del mundo, pero China ha estado creciendo en muchos ámbitos como el tecnológico, mucho más el tecnológico y otros sectores que son comercial, y pienso que ellos lo han estado haciendo bien, han estado creciendo constantemente y ahora, si no estoy mal, tal vez no es correcto, pero en mi opinión, Estados Unidos está, es el rey del mundo, pero China está tratando de competir con Estados Unidos. Todos sabemos que son contrincantes en Ujú, este tema. Entonces, pienso que ellos están muy enfocados en crecer y creo que Asia está desarrollándose mucho también. Entonces, sí, yo tengo una buena percepción de China. Nosotros en el pasado también tuvimos muchos inversionistas de China, muchos tratados con China, tanto como Estados Unidos también, porque también Estados Unidos es uno de nuestros principales socios comerciales y nosotros necesitamos de Estados Unidos. Entonces, yo creo que los dos. Y de hecho, nosotros fuimos como imparciales con los dos países, ujú, pero creo que en la actualidad, con nuestro presidente, él está un poquito más contento con Estados Unidos que hacer negocio con China. ujú. Sí. Eh, bueno, ¿hay algo diferente que quieres hablar en estos últimos minutos? Sí, sí, quiero saber tu opinión, porque realmente justamente me preguntaste de China. China está en expansión, en mi Ujú, opinión. Es muy difícil que Estados Unidos ah, tenga el apoyo de Asia si China está sobresaliendo. Entonces, escuché y leí algo sobre este tema y quiero preguntarte. Am, el artículo decía que Estados Unidos no puede controlar mucho a Asia por China, porque China está ahí. Entonces ya no está tan enfocado como en Asia en este momento con su expansión y su control. Más bien está interesado en Latinoamérica. Am,
y ellos mencionan principalmente los recursos que tiene Latinoamérica. Entonces, ah, bueno, ya escuchamos que el presidente mencionó algunas cosas como nosotros queremos las bases en Ecuador, estadounidenses, y a la gente no le gustó mucho en mi país. Y por esa razón, ayer en nuestras elecciones ganó el no, y se Ujú, supone que el presidente debe acatar lo que el pueblo dijo y no deberíamos tener las bases militares. Pero dime, ¿cuál es tu opinión acerca de este tema? ¿Tú crees que Estados Unidos en este momento está enfocado en Latinoamérica? Por esa razón, tiene un tema con Venezuela, con Colombia. ujú. ¿Qué crees? Sí, creo que es por los recursos que tiene Venezuela y Colombia y Panamá también es muy importante para los Estados Unidos por el canal comercial. Y es porque no ha salido muy bien haciendo las guerras ¿cómo se dice? Middle East, Medio este o o Medio Medio, Oriente. Ujú. sí, Medio Oriental. Entonces, Sudamérica es más cerca y ya hay como, ¿escuchaste de no es un ley, pero es un, un focus de los estados que se llama Monroe Doctrine? No lo escuché, ¿de qué se trata? Dice que todos los Américas son de los Estados Unidos y Ah, sí, escuché eso. ujú. Y nosotros gobiernos hablan así, que todos los otros países son de nosotros y pero usan diferentes excuses, Excusas. excusas para, para cambiar los gobiernos de estos países que no son amable, amable. En historia, eso sí ha pasado en Chile, en Brasil, en Colombia, en todos los países, en Panamá, Nicaragua, los Estados Unidos y el CIA y el FBI hacen cosas para destabilize, ¿cómo se dice? Desestabilizar. Sí, desestabilizar los países de ah, América Latina. Entonces, esto es un otro capítulo de esa historia. Oh, sí. Bueno, no sé mucho de los otros países, pero son muy interesantes teorías y me gustaría profundizar más en estos temas. Necesito leer un poco más sobre esto, pero yo creo que Estados Unidos es muy importante, es un socio comercial muy importante para la región y hay muchas cosas. Nosotros necesitamos trabajar con Estados Unidos. Por ejemplo, en el tema en este momento, de narcotráfico, necesitamos a Estados Unidos porque tienen más dinero, más inversión, más armas para trabajar con esto. Y yo sé que Estados Unidos trata de trabajar en este tema. Por ejemplo, como mencioné hace rato, Colombia tiene alrededor de 7 bases militares para contrarrestar el tema del narcotráfico. Yo no sé si esto
está siendo muy eficiente o si ha mitigado un poco el impacto de las bandas delincuenciales en el país. Pero creo que, bueno, la ayuda y cooperación internacional siempre es muy importante para la comunidad. Pero sí, si tú dices también que hay injerencia en temas políticos, suena de verdad muy difícil. Y yo creo que para nosotros, al menos para mi país, por ser un país pequeño, necesitamos tener a Estados Unidos como muy, muy amables, muy bien nuestras relaciones con él porque como ya atacaron Venezuela fácilmente, también pueden atacar Ecuador. Es muy difícil. Creo que el tema de manejar esto es muy difícil para los países, en mi opinión. ¿Qué piensas tú? Las relaciones con los Estados Unidos sí son importantes, pero de buena fe, de buena fe. Pero Sí, pero en como, este momento no son de buena fe, ¿a qué te refieres? ¿Por qué no? porque mi gobierno es el mismo gobierno que hizo el ataque contra Irak, Afganistán, contra Vietnam. Son los mismos personas, son los mismos, con los mismos aims, objetivos. Objetivos. Sí. Eh, entonces, si quieren atacar a Venezuela o Cuba o cualquier país, es por esas razones, esos objetivos. Si Sí, quieren, y si quieren tener una relación friendly con Ecuador, amigable. amigable, es por esa razón, para tener un amigo en la guerra contra Venezuela y Colombia. Y, y, Escuché y eso. eso no, en mi opinión, no es algo beneficio para la gente en Ecuador. No, por eso te dije, nosotros necesitamos manejar muy bien las relaciones, porque nosotros generalmente antes de estos presidentes, de estos últimos tres presidentes, nosotros estábamos como, ok, nosotros estamos neutrales, ninguno de los dos bandos, pero Ujú. en este momento el presidente está más con Estados Unidos y definitivamente nosotros no queremos interferir con una guerra, posible guerra, Sí. con un país hermano, Ujú. definitivamente. Creo que ninguna persona de Latinoamérica quiere tener o interferir en una guerra con un país hermano. Eso sería muy, muy triste y sería horrible para cada país y mucho más para nosotros. Y de verdad yo tengo miedo acerca de este tema, porque muchas personas han mencionado que estamos en una guerra fría que puede escalar. Entonces, yo preferiría que mi país se encuentre neutral sin meternos en problemas, porque definitivamente creo que nosotros somos un país pequeño, am, pero grandes obviamente en muchas cosas, pero de todas maneras pienso que no sería bueno que nosotros estamos en este tipo de guerras, y mucho menos con hermanos venezolanos o colombianos o peruanos en este momento. Y yo creo que nosotros deberíamos ser como una fuerza, como Latinoamérica unida. Pero desafortunadamente creo que no es así y espero que no pase nada en el futuro respecto a una guerra o la situación escale Ujú. y nosotros tengamos que elegir alguno de los dos.
bandos. Pero sí, yo no quiero estar en esa postura Sí, de elegir. Yo solamente quiero y yo creo que muchas personas de nosotros queremos estar en paz y tranquilos, pero es algo muy difícil en este momento y tú sabes los problemas que existen en mi país, con la inseguridad y el narcotráfico y no podemos estar tranquilos ahora y espero que poco a poco las cosas se vayan solucionando y vamos a ver qué sucede con Venezuela. La verdad, no sé qué ha pasado en los últimos meses después de que fue declarado narco Maduro. Esa noticia estuvo en todos los medios. La verdad, yo no sé si es real o si es mentira también, am, pero me gustaría que hubieran medios mucho más claros, como, ok, evidencia de esto ujú, o no hay evidencia de esto, pero sí, las noticias son muy amarillistas, entonces tú necesitas hacer una investigación por ti mismo para ujú. llegar a cuál es la verdad, qué pasa en este momento. Creo que no hay tantos ah, medios que dicen No hay tantos. totalmente la verdad. Sí, no hay tantos, pero sí, sí hay. Como la base que te mandé el otro semana. Sí, 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 totalmente. Sí, por eso digo, creo que necesitamos más Sí, para expandir la noticia verdadera, porque yo también creo que en mi país es como la información es muy tergiversada y la verdad yo no confío mucho y es un poco decepcionante en los medios tradicionales nacionales. Yo necesito buscar medios alternativos y analizar para llegar a la fuente verdadera y emitir y tener un criterio propio acerca de diversos temas. sí. Bueno, muchas gracias, Pamela. Muchas gracias a ti, fue un placer. Bueno, muchas gracias por tu tiempo y bueno, nos vemos la próxima vez para Sí, seguir hablando de diversos temas. All right. So after, kind of editing that part of the conversation, I was able to really revisit it and write down things that I kind of, realized that were brought up in the conversation, mostly by me, that I don't really have studied the background good enough to talk about. So, and also, things that I had questions of things that Pamela brought up. I'm not privy to everything, and so there was a lot of things that brought up that needed some post research. So this is a few things that I was able to and that I wrote down during that conversation. Like, learn a little bit more about the narco gangs in Ecuador. That would be something that to better understand what's going on and why Daniel Navoa can use the issue of narco violence, because there has been an uptick in violence because of gang violence and the proliferation of weapons in the country, and the ability for gangs to gain a lot of power within the country. A big reason for that, from what I've read, from what I've researched, is the fact that some of the wealthiest, some of the most powerful, and some of the most legitimate, or seen as legitimate because of their positions, people in Ecuador are themselves part of the narco trafficking game. And Daniel Novoa seems to be related to one, at least. So there's a lot of things to talk about. And I'm not claiming to have the full picture, but I've done some reading recently. So I mean, I'm gonna be linking some sources and sort of talking about what kind of the situation as I see it.
So yeah, learn a little bit about the gangs. The connection to Colombian and Mexican gangs as well. It seems like there's a network, from what Pamela was saying, or from what I've heard. Maybe there is a network. Maybe there's been documentation about it, and if there is, I'd be interested to know about that. Now here are a few things that I went into. El Puerto de Guayaquil, the port of Guayaquil, one of the biggest city, if not the biggest city in Ecuador. That's actually confirmed that. Yes, Guayaquil. It is the economic capital and the main port. It's also the largest city in Ecuador. The population is 2,650,000. So yeah, Guayaquil. And she mentioned it, and she mentioned how there might be a connection to drug trafficking. I looked into it. There is. I'm gonna link some articles, and we're gonna talk about it. Is there a relationship between Noboa and the drugs? Was one of my questions. From the conversation, I'm like, maybe. I mean, and so it seems like there is. We'll go into that. And then, what is Daniel Noboa's Phoenix plan? Pamela said it's a secret, and I'm like, what the fuck is that about? So, do the arms come from the United States, and how? That was also discussed. Okay, so let's get into these sources here. It's from Amnesty International, okay? Published October 8th of this year. Ecuador alert over repression of protests, judicial independence, and enforced disappearances. Here are just a few quotes from the article, okay, that are, kind of the need to knows about this. During a recent visit to Ecuador, we received worrying information about actions promoted by the executive that seek to silence dissent and promote impunity. The repression of protests, attacks on the Constitutional Court, and the persistence of a militarized security strategy, despite serious human rights violations, place Ecuador on the list of countries in the region that are experiencing a worrying rise in authoritarian practices, said Ana Piquer, America's director of Amnesty International. In parallel, Amnesty International received information on the opening of allegedly abusive criminal investigations by the Public Prosecutor's Office against protesters and social leaders, and on the freezing of bank accounts belonging to social leaders and their legal representatives. Of particular concern is the arrest of 12 people in the city of Otavalo, Imbabura province, including 10 Quechua indigenous people who were charged with terrorism. Now, the kind of the authoritarianism is on the rise, per this report, and this is not just Amnesty International saying this. There's a lot of different publications, a lot of different sources. People have been sort of I mean, this is well documented. For several months, the Constitutional Court of Ecuador has faced a campaign by the executive and his cabinet that seeks to delegitimize the judges who make up this court and position them as, quote, enemies of the people, end quote. In August, the court announced the temporary suspension of certain articles of 3 laws promoted by President Noboa on security and transparency, while ruling on their constitutionality. As a result of this development, the judges of the court have been subjected to harassment, attacks, and public stigmatization. In August, giant banners were installed showing the faces of the judges and accusing them of, quote, stealing peace, end quote, from the country.
The president called for a march against the court and ordered the deployment of the armed forces around its premises. In September, a bomb threat was received at the court's premises, forcing the judges and their team to leave the site. Likewise, members of the court have reported receiving threats about criminal proceedings against them in retaliation for their work and having their communications hacked. In the report, quote, "It was the military. I saw them," end quote, released on 23rd of September. Amnesty International concluded that the armed forces have committed enforced disappearances in the context of President Noboa's militarized security strategy, known as Plan Phoenix. The organization documented the enforced disappearance of 10 people, including 6 children, which occurred in 5 security operations carried out by the armed forces during 2024 in the provinces of Esmeraldas, Guayas, and Los Rios on the Ecuadorian coast. These are not isolated cases. According to the Public Prosecutor's Office, since the beginning of President Noboa's administration at the end of 2023, there have been reports of 43 possible enforced disappearances. That's end quote. That's the quotes from the article. And 43 enforced, disappearances. I mean, there were kids killed by the internal military of the Ecuadorian force, and they haven't faced consequences yet. There's a court proceeding, as far as I can tell from this article. This whole mess. I mean, this is informative. Okay, this is informative. Let's keep going. Ecuador votes to reject foreign military bases. This was something that Pamela said that she brought it up. She just said that we just voted the other day, and when we voted no, big loss for U.S. empire. Ecuador votes to reject foreign military bases. Ecuador's Trump. This is written by Ben Norton in Geopolitical Economy. So here's some quotes that are really important to know on this issue. One of Noboa's key goals has been to change Ecuador's constitution, which is one of the most progressive in the world. Ecuador's constitution bans foreign countries from creating military bases in its territory. Noboa held a referendum on 16 November to try to change the constitution to permit the U.S. to open military bases in Ecuador. The measure was rejected in a landslide, with 61% of Ecuadorians voting against it. The second measure sought to end public funding of political parties in Ecuador's elections, which would have given wealthy right-wing forces like the oligarchic Noboa dynasty even more power. That measure was rejected with 58% of the votes against it. Another measure proposed a constituent assembly to rewrite the entire constitution. That was rejected with 62% of the votes in opposition. This is what the Ecuadorians were forced to vote on the other day. Their president, okay, this is why the article stating it, him sort of as authoritarian is sort of accurate, and that is not sort of, is accurate. He forced the people to vote, will you allow me? Because it's against the Constitution. It's in the Constitution. No outside military bases within our borders. Okay,
your president doesn't respect it. He wants it, and he asks you guys to vote on it again, as if you guys didn't vote it in with the previous president, the previous popular president in Ecuador. So luckily, 61% of people voted against it. Now that shouldn't really, is labeled as a landslide. You would think that there'd be more votes, but I don't understand. I don't know the full reasons of why there wouldn't be. A lot of people, it's a repressive country right now. So a lot of people, I'm sure, are afraid. There is political violence within the country and in the country's history, as there is in every country's history. There's plenty in my country. Ecuador votes to reject foreign military bases. So that was a positive. Luckily, we're getting, that's a positive news. Now, let's go on to the next article. So this one is in the Progressive International from March 31st of this year. The title is Ecuadorian President Daniel Noboa's Family Business Implicated in Cocaine Trafficking per Police Documents. According to the article, there are Ecuadorian police documents detailing how the banana company owned by President Daniel Noboa's family has been involved in exporting more than 0.5 ton of cocaine since 2020 to several European countries. The drugs were concealed among banana crates at the ports in Guayaquil. Those involved have not faced justice. One journalist left the country after reporting on the case. And I'm reading now from the article. Ecuadorian journalist Andrés Duran, after disclosing several official documents containing reports on the drug seizure, had to leave the country due to death threats and legal harassment from the ruling political party Movimiento Acción Democrática Nacional, the ADN. In Ecuador, the Noboa Group controls the entire banana cultivation and export supply chain, which raises questions about how much is beyond their supervision. The Noboa family owns the land where the fruit is grown, the containers, the company responsible for making the packaging for export, and even the cargo ships. Ecuadorian Line, a shipping company, is a fundamental part of the business group and exports to several European ports. This monopoly raises a question. How can there be isolated cases of contamination in an industry where the presidential family's empire controls the traceability of the banana trade? Is not 100,000% substantiated, but it looks like he's in on the game, and why wouldn't he be? He's a monopolist, a capitalist monopolist in Ecuador, raping his own country, historically, his family does. And so why would he be different? We have problems in the United States with political nepotism ourselves, and with business capture of our politics, of course. If anything, this is a downstream effect of what we have in our country, and what we perpetuate in other countries. It's a downstream effect. Daniel Noboa is cozying up to Trump. He's one of 3 of the friend group, Latin American friend posse of Trump. You got Milei, you got what's his name from El Salvador, and this guy Daniel Noboa. And Daniel Noboa, is, look, if he's implicated in the drug trade, as in being a narco trafficker, okay,
Meaning, you know, he's a boss of a narco trafficking ring. You know, I mean, whether his father's the top dog, or they all profit. They all have shares in the companies. They all profit. There is a power family. You know, you know, there's political families historically for a reason. These people stick together, very loyal. They all believe the same things. They all, you know, they're formed by each other. You know, this is blood. You know, they all profit if you know you toe the family line. So I would really encourage people to read these articles that I'm gonna link in the show notes, because you know this is you know, if you want to know what's going on in Ecuador, I mean, this is a good place to start. You know, my news media doesn't talk about these things in the proper ways. You gotta go to alternative sources. You know, I heard about this from Pamela, of course, but I also learned about it through Max Blumenthal. I learned about it through maybe like a post on some of the scrolly sites. You know, there's a lot of ways to learn about these things, but I'll splice in the Max Blumenthal clip, because I mean he let's see what he says here. Let's see. And just quickly to respond to Virtual Ambassador Story, who accused me of ad hominem attacks, you are a government official, you are a veteran coup plotter, and it is legitimate for a journalist to scrutinize the activities of a coup plotting government official who in February 2021 hosted a insurrectionist summit at the Marriott Hotel in Bogota. You, with Leopoldo Lopez, the US-backed coup leader who staged multiple failed military coups and led violent riots that saw Afro-Venezuelan citizens burned in the streets. Check out Orlando Figuera. And Carlos Vecchio, the fake ambassador to Venezuela, who is actually the lawyer for ExxonMobil, which seeks to regain its control of Venezuelan fields. This is one of the most deeply anti-democratic opposition movements led by Maria Corina Machado, who has led several coup attempts in Venezuela. I mean, it's basically like January 6th again and again with the sponsorship of the U.S. Embassy. Violent riots that have killed hundreds. I personally watched Maria Corina Machado attempt to take over La Carlota Air Base in Caracas while the U.S. was trying to ram aid trucks into Venezuela, which the Venezuelan opposition subsequently burned and blamed on Maduro. This is a corrupt opposition that stole millions of dollars from Citgo after the U.S. stole it from Venezuela. This is a corrupt opposition that has paid millions to U.S. mercenaries like Jordan Goudreau, who I interviewed, who has personally described to me what the real agenda here is, which was for Trump Incorporated cronies to get their hands on contracts and to plunder Venezuela's rich mineral wealth and oil. Ambassador Story revealed the agenda himself when he appeared on a straightforward propaganda piece for regime change on 60 Minutes and said, Nicolas Maduro is a bad actor sitting on the world's largest oil reserves. Well, that's why you consider him a bad actor, because there's plenty of bad actors in the world, and neither of you will condemn ICC wanted war criminal Benjamin Netanyahu or call for his arrest, will you? Neither of you will talk about Ecuadorian President Daniel Noboa's role in the international drug trade through Bonita and his family shipping company. I mean, the list goes on and on. I could spend the next 45 minutes talking about U.S.-sponsored bad actors, but there are bad actors. The reason Maduro's a bad actor is because he's sitting on oil reserves. So there's a journalist confronting a government official or ex-government official on his coup plotting past. Is not the only person that has been caught being a coup plotter on TV. I mean, there's a lot of these guys, these right wingers, and it's not even always right wingers. I mean, there's been coups by the U.S. government committed
under and by Democrats. But, you know, these fascists, you know, we have a fascist executive branch right now. They are just blatant about it. You know, John Bolton was on TV and Lindsey Graham was on TV a few months ago, you know, admitting to, you know, being part of, John Bolton was admitting to being part of the coup attempt against Venezuela during Trump's first term. The last thing I'll say today, honestly, is I noticed that, like, almost every accusation is a confession with these fascists. They often shout, right, that gang violence is running rampant in the US and that it is fed by left ideology, trying explicitly to make it political, that violence is one-sided, that is political. It's the other side, is not our side. So whatever violence that we commit is against the existing violence. It couldn't be farther from the truth. There's no basis for these claims. Evidence is hardly ever given to substantiate by this administration. And when they do present something they call evidence, it is usually a smokescreen. Meanwhile, ICE is a gang. They roam the streets in masks, committing violence, terrorizing communities. It is a highly political organization. Its funding has been increased exponentially by this Republican administration. It has been sicked on Democrat-governed cities for the sake of political theater. It is actively recruiting politicized people who buy into the notion that immigrants, or those that look like what they think an immigrant looks like, are not worthy to stay in the country. They are deemed unlawful, undocumented, and therefore don't deserve their constitutional rights, the due process. All of this is inaccurate, unconstitutional, and shows gang-like behavior. Setting your own rules for a territory and forcing people by fear to follow them or else. What's that sound like? They say as well, to justify the attacks on Venezuela and Venezuelan, Colombian and Trinidadian civilians in the Caribbean, they say, well, we're combating narco traffickers. They equate them to terrorists, as if they're fighting the drug war. Okay, this is a continuation of the drug war. Well, then why are you backing Novoa? Why are they considering pardoning this ex-president and convicted in the New York State Court narco trafficker, ex-president of Honduras? The news came out just today. The administration is quick to support narco traffickers or, drug kingpins, criminal, leaders when it conveniences them, but when it doesn't, when it goes against capitalist interests, then they'll lie. They'll make up a story. So let's leave it there. I'm done.